Imaginemos este escenario visual por un segundo. Estamos, no sé, en un estadio completamente repleto. Las luces parpadean de forma frenética y en el centro exacto del recinto hay un cuadrilátero de boxeo. Uf, me gusta la imagen. Ya me imagino quiénes están ahí. Claro, en ese ring ya están intercambiando golpes los pesos pesados indiscutibles de nuestra era tecnológica. O sea, GPT 5.5, Claude Opus 4.7 y Gemini 3.1 Pro. Los campeones establecidos. Es una batalla de titanes absoluta. Exactamente. Y de repente, las luces cambian, suena una música súper estridente y entra al cuadrilátero un nuevo retador. Se llama Grok 4.3. El famoso Grok. Sí, y fíjate que viene estrenando guantes nuevos, está cobrando un 40% menos por la entrada al evento y trae una actitud totalmente desafiante, casi arrogante, frente a los que ya estaban peleando. Es una entrada diseñada meticulosamente para, digamos, romper el ecosistema por completo. Una táctica de disrupción clásica que busca alterar el orden natural del mercado de la inteligencia artificial. Y esa es precisamente la realidad en la que nos encontramos hoy, 6 de mayo de 2026. Para nuestra inmersión profunda de hoy, tenemos sobre la mesa un documento técnico súper detallado. Se titula Grok 4.3, el rebelde de la IA que quiere cambiar las reglas del juego. Un título bastante provocador, por cierto. Totalmente. Pero la misión que tenemos aquí, para quienes nos escuchan hoy, es ir mucho más allá del ruido mediático. Porque, o sea, cada vez que la empresa XAA lanza un producto, parece que el mundo se divide de inmediato entre una adoración sin filtros y un escepticismo casi apocalíptico. Sí, es blanco o negro. No hay grises con ellos. Y queremos evitar esos extremos por completo. Vamos a extraer los datos técnicos reales, las métricas frías y la utilidad práctica de este modelo. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por los cimientos, porque ningún modelo de esta magnitud aparece de la nada. ¿De dónde viene exactamente el músculo financiero y computacional detrás de este lanzamiento? Pues mira, para entender el impacto real de Grok 4.3, no podemos ignorar la enorme maquinaria de infraestructura que lo impulsa. Y los números en los documentos son, verdaderamente asombrosos. ¿De qué escala estamos hablando? Hablamos de XAI, una empresa que, tan solo para diciembre de 2025, ya había alcanzado una valoración de $50,000 millones. ¡Wow! ¿50,000 millones? Exacto. O sea, ya no es un competidor emergente, es un gigante financiero. Cuentan con un ejército interno de más de 500 investigadores e ingenieros reclutados de las mejores instituciones del mundo. Pero fíjate que el verdadero titán detrás del telón, el corazón de este proyecto, es su infraestructura física. Te refieres al centro de datos, ¿no? Sí, al supercomputador Colossus, que está ubicado en Memphis. Estamos hablando de un clúster de procesamiento masivo equipado con 200,000 GPUs NVIDIA H100. A ver, detengámonos ahí un segundo para que nuestra comunidad pueda dimensionar esta escala. Las tarjetas H100 son esencialmente los motores más potentes del mundo para entrenar inteligencia artificial. Las más codiciadas, sí. Y sabemos que una sola de estas tarjetas cuesta decenas de miles de dólares y consume una cantidad astronómica de electricidad. Así que tener 200,000 trabajando al unísono... Es una locura logística. Totalmente. Es casi el equivalente al consumo energético de una ciudad pequeña. O sea, la refrigeración y el suministro eléctrico para mantener eso funcionando sin que se derrita el edificio es un logro de ingeniería en sí mismo. Absolutamente. Pero más allá de esa fuerza bruta de procesamiento, lo fascinante aquí es cómo resolvieron un problema fundamental, la alimentación de datos. Porque la inmensa mayoría de los modelos de la competencia se entrenan con bases de datos estáticas. Claro, como si tomaran una fotografía gigante de Internet. Exactamente. Toman esa foto, la procesan, y el modelo aprende de esa versión congelada en el tiempo. Y si quieren actualizarlo, pues tienen que integrarle herramientas de búsqueda web que tardan valiosos segundos en procesar información. Grok, en cambio, tiene un conducto directo y en tiempo real a la red social X. Directo a la fuente. Sí, al pulso digital ininterrumpido de más de 500,000 millones de usuarios activos mensuales. Es un volumen orgánico alucinante. Es como, imaginen tener a un analista brillante
que sufre de insomnio crónico y que se la pasa leyendo, cruzando y memorizando cada publicación en la plataforma más activa del planeta, sin detenerse jamás. Esa es la metáfora perfecta. Pero aquí surge una pregunta inevitable al leer los análisis. ¿Tener acceso a todo ese volumen de publicaciones fugaces realmente le da a Grok una ventaja cognitiva profunda en tareas complejas? ¿O solo lo convierte en el modelo más rápido para saber qué celebridad es tendencia hoy? Esa es una distinción clave. Y fíjate que no se trata de indexar tendencias superficiales. Este acceso en tiempo real permite una síntesis de contexto dinámico que es estructuralmente imposible para los otros modelos estáticos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pensemos en cómo se desarrolla el conocimiento hoy. Si surge un nuevo entorno de trabajo para programación y los desarrolladores empiezan a debatir sus fallas en la red social, están generando conocimiento nuevo en ese preciso instante. Ah, ya entiendo. Grok usa una arquitectura llamada Deep Search para rastrear esa conversación viva, sintetizar las opiniones que acaban de publicarse hace, 10 minutos y generar una respuesta con el contexto exacto del segundo en el que vivimos. Esa inmediatez es una ventaja monumental. Claro, pero tener todo ese poder en Memphis y esa manguera de datos orgánicos no sirve de mucho si el cerebro digital no sabe cómo digerir la información. Y los documentos muestran que para este lanzamiento del 30 de abril, rediseñaron ese cerebro por completo. Lo rehicieron desde las bases, sí. Y las especificaciones son brutales. 1 billón de parámetros en su versión final, aunque la beta corría con medio billón. Tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Que es muchísimo. Sí, o sea, fragmentos de palabras que le permiten leer el equivalente a docenas de libros extensos de una sentada, además de comprensión nativa de video. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes destacan un cambio de paradigma radical, el enfoque de sistema multiagente. ¿Cuál es la mecánica oculta aquí? Este es, digamos, el giro tecnológico más elegante de la compañía. Hasta hace muy poco, la tendencia de la industria era escalar verticalmente, hacer un modelo cada vez más gigante, darle más energía y esperar que el tamaño resolviera problemas lógicos complejos. La fuerza bruta clásica. Exacto. Pero ellos optaron por una arquitectura horizontal, un sistema multiagente. En lugar de hacerle una pregunta a una sola mente maestra gigantesca, el sistema crea múltiples instancias al instante, pequeños agentes especialistas. Y trabajan juntos. Abordan el mismo problema matemático o lógico en paralelo, prueban diferentes vías, se auditan entre ellos y luego comparan resultados antes de emitir una respuesta. O sea, para visualizarlo, es exactamente igual a un grupo de estudio universitario de alto rendimiento. En lugar de que un solo alumno intente resolver un problema de física en su cuaderno, tienes a 5 estudiantes brillantes frente a una pizarra debatiendo los errores del otro. Tal cual. Y este grupo de estudio digital tiene modos muy específicos. Por ejemplo, el Think Mode, o modo de pensamiento, fuerza al sistema a crear un esquema visible antes de responder. Los obliga a desglosar el problema en pasos lógicos, compitiendo directo con el O3 Mini de OpenAI. Y también está el Big Brain Mode, ¿no? Sí, el Big Brain Mode es como abrir las compuertas de una presa. Le asigna una cantidad masiva de recursos computacionales del clúster Colossus solo a un problema si detecta que es verdaderamente complejo. Y lo logran a una velocidad asombrosa. Sí, leí sobre la versión optimizada, el Grok 4.3 Fast. Genera 207 tokens por segundo. Es casi instantáneo. Pero a ver, empujemos un poco esta idea. Necesitamos cuestionar la premisa del multiagente. Si ponemos a un grupo de estudiantes brillantes a debatir en una sala, a veces llegan a la mejor respuesta, pero otras veces... Me caen en una espiral de sobreanálisis, discuten detalles minúsculos y entregan algo súper desordenado. Sí, se terminan confundiendo entre ellos. Exacto. ¿Cómo se refleja esta arquitectura de comité digital en exámenes reales y estandarizados frente a sus rivales? Esa es la prueba de fuego. Y los datos de los benchmarks de mayo nos ofrecen una radiografía fascinante. La teoría del grupo de estudio funciona espectacular en algunas áreas, pero efectivamente tropieza en otras. A ver, desglosémoslo. Tomemos la codificación de software usando el estándar SWI Bench Verified, que son problemas reales de programación. Aquí ocurre algo inesperado. La generación anterior, Grok 4, mantenía un 75% de éxito. ¿Nada mal? Pero el nuevo Grok 4.3 multiagente cae 14 puntos por detrás de su principal rival en esto, que es Cloud Opus 4.7.
14 puntos es una brecha operativa enorme para un modelo de nueva generación. ¿Por qué empeora al escribir código? Por la naturaleza de la tarea. La codificación requiere una lógica determinista, estricta y lineal. Cuando tienes múltiples agentes proponiendo soluciones, el efecto de demasiados cocineros en la cocina se vuelve un problema. Ah, chocan entre ellos. Un agente propone una estructura, otro intenta optimizarla diferente, y terminan metiendo variables conflictivas. Cloud, al tener una arquitectura más cohesionada, mantiene el hilo lógico puro sin distraerse. Por eso es superior ahí. Esa mecánica lo explica todo. Y veo en los documentos que en ciencias pasa algo similar con el examen GPQA Diamond. ¿El de nivel de doctorado? Sí, en física, química y biología. Cloud Opus 4.6 domina absolutamente esa categoría. El sistema multiagente de Grok como que se dispersa entre preguntas de ciencia dura, donde solo hay una respuesta correcta. Así es. Pero la historia da un giro total con el Vending Bench, que evalúa el procesamiento de textos larguísimos. Ahí, Grok 4.3 destruye a Opus 4.7. Lo supera 1.26 veces. ¿Por qué triunfa de forma tan rotunda aquí? Porque ahí el procesamiento paralelo brilla. Distintas instancias de la gente retienen distintas partes de un documento masivo en su memoria simultáneamente. Mientras un agente analiza la página 10, otro ya cruza datos con la página 1000. O sea, un equipo de abogados revisando un contrato al mismo tiempo. Exacto. Fragmentan 1.000.000 de tokens entre varias mentes, destrozando a un modelo lineal. Y esto nos lleva a la prueba más difícil, el Humanities Last Exam. Esa batería de preguntas diseñada para hacer fallar a las IAs. Preguntas abstractas que no están en Internet. Exacto. En esta prueba, la versión Grok 4 Heavy alcanza un impresionante 44.4% de aciertos, casi duplicando a la competencia más cercana. Increíble. Entonces, si conectamos todos estos resultados con el panorama general, la conclusión es reveladora. La era del modelo supremo, que es perfecto en todo, ha terminado oficialmente. Totalmente. Hoy el mercado es una fragmentación de especialistas. Tienes a Cloud para razonamiento y código, Gemini para lo multimodal, GPT como generalista sólido y Grok liderando en contexto largo e inmediatez. Pero esto me lleva a preguntar, ¿qué significa todo esto para una empresa hoy? Si Grok 4.3 pierde de forma tan clara en programación compleja contra Cloud, ¿cuál es el argumento real para usarlo? El argumento principal no es el triunfo técnico absoluto, es el mecanismo más viejo del comercio. La guerra de precios pura y dura. Ah, los números duros. Sí, los expuestos en el documento son una locura. Grok 4.3 cuesta apenas $1.25 por millón de tokens de entrada y $2.50 de salida. Es bajísimo. Si lo contrastamos, GPT 5.5 cobra $2.50 en la entrada, pero $15 completos en la salida. Y Cloud Opus 4.7 para tareas de programación puede salir entre 8 y 10 veces más caro que Grok. Es una diferencia asombrosa. Fíjate que es exactamente la estrategia que usó Tesla en su momento. No se trata de tener el auto de lujo perfecto en todas las categorías, sino de llegar primero, iterar rapidísimo y hundir los costos dramáticamente para capturar el mercado antes de que los demás reaccionen. Y con esa filosofía, los casos de uso quedan clarísimos. O sea, es inigualable para el prototipado rápido. Si un equipo necesita levantar la estructura básica de una app en una tarde, el costo y la velocidad de Grok no tienen competencia. Y para leer documentos inmensos, claro. Sí, pero los análisis advierten dónde flaquea. En proyectos con código espagueti, esos sistemas súper desordenados de múltiples archivos. Ahí sufre. Tampoco es bueno redactando copy persuasivo o marketing. Carece de esa sutileza lingüística. Pero para una startup latinoamericana con presupuesto limitado, esta reducción de costos no es un detalle. Es la diferencia entre sobrevivir o quebrar en sus primeros 6 meses. Democratiza el acceso a la tecnología avanzada, sin duda. Ahora, debemos hacer un paréntesis de vital importancia. A lo largo del documento hay capítulos sobre política, sesgos algorítmicos y confianza corporativa. Y quiero dejar clarísimo a quienes nos escuchan que en este análisis no tomamos ninguna postura política ni de izquierda ni de derecha. Por supuesto, nuestro análisis es estrictamente clínico.
Exactamente. Solo reportamos los hallazgos independientes sobre el comportamiento del modelo. Entonces, habiendo establecido esta imparcialidad metodológica, ¿qué indican los informes sobre la supuesta personalidad de Grok y por qué genera fricción en corporativos grandes? Mira, los auditores coinciden en que Grok fue programado con una personalidad intencionalmente marcada. A diferencia de ChatGPT, que busca siempre una neutralidad corporativa intachable, Grok está diseñado para ser directo, sarcástico y muy provocador. Reflejando la cosmovisión de su creador, básicamente. Tal cual. Y aunque eso sea divertido para un usuario en su teléfono, desde la perspectiva de riesgo de un directorio corporativo, la imprevisibilidad es un pasivo inaceptable. Claro, o sea, una empresa de fintech o un hospital pueden arriesgarse a integrar un sistema sarcástico en sus operaciones críticas. ¿Vale la pena ahorrarse el 80% en servidores si corres el riesgo legal de que la IA le responda mal a un cliente institucional? Esto plantea una pregunta importantísima. Y el mercado dice que no. El ahorro no justifica el riesgo aún. Además, los informes señalan la falta de auditorías de cumplimiento normativo independientes. ¿No tienen los certificados de compliance que exigen los grandes bancos? Exacto. Versiones pasadas generaron contenido inapropiado que dañó la reputación, y la confianza institucional se gana con tiempo y estabilidad, no rompiendo récords de velocidad en un benchmark. Además, les falta ese ecosistema comunitario robusto de plugins de terceros que OpenAI sí tiene. Es una barrera invisible, pero de acero. Entonces, cerrando esta inmersión profunda, ¿cómo sintetizamos todo esto? Grok 4.3 es competitivo, es brutalmente económico y genuinamente innovador con su arquitectura multiagente en paralelo. Sin lugar a dudas. Carga con el peso y la polarización de la empresa creadora, y no es perfecto escribiendo código hipercomplejo, pero obliga inexorablemente a todos los titanes tecnológicos a mover sus fichas y abaratar servicios. Actúa como el catalizador perfecto en la industria. Y esto le importa a nuestra comunidad de aprendizaje porque significa que la inteligencia artificial se está democratizando a través de precios que caen en picada. Pero antes de irnos, sé que querías poner una idea final sobre la mesa respecto a esto. Sí, una reflexión para quienes nos escuchan la analicen después. Sabemos que la gran ventaja estratégica de Grok es devorar el contenido orgánico, humano y en tiempo real de la red social X, ¿verdad? Su alimento principal, ajá. Pero a medida que estos modelos se vuelven tan masivos, rápidos y absurdamente baratos, la red social inevitablemente se va a inundar de bots y agentes de IA conversando entre ellos. Un ecosistema totalmente cerrado de máquinas interactuando con máquinas. Exacto. En el futuro cercano, Grok seguirá aprendiendo de la humanidad y nuestra creatividad, o simplemente estará leyendo y analizando sus propios ecos sintéticos. Y si es así, ¿qué pasará con esa supuesta ventaja en tiempo real cuando llegue el prometido Grok 4.4? Nos dejas con la cabeza dándonos vueltas con esa paradoja. Si el debate mismo en las gradas se vuelve sintético, el juego cambia por completo. Y bueno, la IA no se entiende aplaudiéndola ciegamente ni temiéndola de forma apocalíptica, sino desarmando sus mecanismos y analizándola a fondo, como hemos hecho hoy. Ha sido una sesión verdaderamente fascinante. Hasta la próxima inmersión profunda.